Qué gozo estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a continuar con este curso de enseñanza, de entender quiénes somos, de que nosotros podamos crecer en lo que el Eterno nos ha estado hablando. ¿Por qué? Porque al ir entendiendo e ir discerniendo o entrando a las raíces hebreas, cada uno de nosotros vamos creciendo más, venimos de cierto conocimiento, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos que crecer más y por este curso. Y aún para todos los hermanos que están ahí en internet, que están dentro de Oshiana, estos temas son súper importantes que cada uno de ustedes los conozca para crecer en un mismo sentir, con una identidad y saber pues entender la escritura, porque ya entendiendo estos temas yo sé que toda la escritura es mucho más fácil de entender. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el tema, pero antes vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Rey eterno, gracias por este tiempo que vamos a estar aquí reunidos en este hermoso día de Shabbat. Y no solamente es Shabbat, sino es nuestra fiesta de Yom Teruah, este inicio de año, este cambio, el cual está iniciando, Rey, como Rosh Hashanah. Gracias por este tiempo. Y yo te suplico que tú nos ayudes a crecer, tú nos ayudes a poder entender tu palabra y que cada una de las cosas que hoy digamos, de las palabras que hoy hablemos, puedan ser de bendición y de crecimiento conforme a lo que está escrito y que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos tomarlo en nuestro corazón y poder vivirlo. Gracias, Rey. Gracias por todo. Te damos. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén. Amén. Entonces, la semana pasada terminamos en que el Eterno hizo un pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo, ¿vale? Pero, ¿quién es el pueblo? ¿De qué trata esto del pueblo? Entonces hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Así es, nuestra identidad como pueblo de Elohim. Nuestra identidad como pueblo de Elohim. Híjole, a ver. Creo que eso está mejorcito. Como pueblo de Elohim. Encontramos entonces en la escritura que todo inicia, toda la historia inicia a partir de ¿quién? De Adán. ¿Sale? Adán. Adán es el hombre que el Eterno crea y él tiene dos hijos, ¿vale? ¿Cuáles son sus dos hijos? Hebel y Caín, ¿vale? Estos dos, pues, crecen, se pelean, uno mata al otro y el otro se va. Caín mata a Hebel, se va, se casa, tiene unos hijos, tiene un pueblo y después pues ya, no se habla más, ¿vale? Pero entonces continúa la historia de la Biblia. Recordemos que dentro de la escritura va hablando solamente de una parte, no va hablando todo lo de la historia. Hay varios libros extra bíblicos, por decirlo así, que te cuentan algunas otras historias, pero la escritura no lo cuenta. ¿Por qué? Porque no es necesario para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Adán y Java, vamos a ponerle Adán y Java, tienen ¿qué? Otro hijo. ¿Y este hijo cómo se llama? Shem, así es, Sem o Shem. Y a partir de ahí, la historia, más bien Shet, perdón, Shet, no, Shem es el de Noah. Shet, Set o Shet, perdón. Shet. Shet es este hijo que aprende la Torah. Podemos ver que, ¿qué era lo que el Eterno le dejó a Adán y Java? Pues que fructifiquen, que se multipliquen, que se gobiernen ellos mismos. ¿Lo pudieron lograr en el Edén? No, y pecaron y todo eso, tuvieron a los dos hijos,
la regaron con estos dos hijos, no los educaron como tenía que haber sido en cuestión de que se pelearon, aunque ya se les había dado la instrucción de hacer sacrificios. Los sacrificios, ¿en dónde lo vemos? En la Torá. Pero ¿por qué ellos ya hacían sacrificios? De la tierra y de las ovejas. ¿Por qué? Porque el Eterno ya había hablado acerca de los sacrificios. La Torá siempre ha existido, lo que el Eterno le agrada siempre ha existido. Que en un momento en específico en el Sinaí el Eterno le habló claro diciendo, esto van a hacerlo así y asado, es algo diferente a que no haya existido mandamientos o no haya habido Torá antes de Moisés. Antes de Moshe ya existían los mandamientos, ya existían los sacrificios, ya existía todo esto. ¿Qué pasa? Pues Hebel es asesinado por su hermano Caín. Hebel, aquel que como que buscaba más del Eterno, agradarle, pues tienen hijos e hijas y tienen a Shet. Shet es este hombre o este hijo el cual decide continuar con las enseñanzas de el Eterno. Por eso podemos decir, al final y al cabo, Adán y Java cumplieron su ishtalud, cumplieron lo que tenían que hacer. Pues sí, tuvieron a Shet que le enseñaron cuál era el camino. De Shet tuvo a Enos. ¿Sale? Shet tuvo a Enos. Enos tuvo a Cainán. Cainán tuvo a Mahalael. Mahalael tuvo a Yared. Yared tuvo a Enosh. No el mismo Enosh que tuvo Caín. Caín tuvo a un hijo que se llamó Enosh y puso la ciudad llamada Enosh. ¿Ok? Eso es interesante conforme a los judíos, ya lo había comentado, bueno, pero en otro curso, que Caín, al momento de que él se dio cuenta de por qué falló al Eterno, por qué, o sea, tanto de que, pues no, por favor, no te alejes. O sea, ¿hay alguien que conocía al Eterno y buscaba algo del Eterno, que le sacrificaba cosas al Eterno, sí o no? Sí, lo hacía mal, pero sí conocía, buscaba del Eterno. Entonces, su hijo Enosh, precisamente, viene la raíz de Hanosh. Y Hanosh significa corrección. ¿Por qué le puso a su hijo corrección? Porque se dio cuenta que fue lo que le faltó a él. Y por eso fue que creó una ciudad en el sentido de enseñar instrucción. ¿Por qué los hijos se pierden? Por falta de instrucción. ¿Vale? Matushelach, entonces Enosh tuvo a Matushelach. Vamos a ponerlo acá arribita. A Matushelach. Y Matushelach, que es el hombre que más vivió. ¿Cuántos años vivió? 969. 969, ¿vale? 969 años vivió Matushelach. Y Matushelach tuvo a quién? A Lamec. Lamec tuvo a quién? A Noah, ¿vale? Cada uno de esos personajes, el Eterno los fue poniendo. Por ejemplo, aquí Enosh es alguien muy interesante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él caminó con Elohim. Y fue tomado en cuerpo y alma. Y los judíos comentan que él está en el Gan Edén completito, como humano, tal cual. O sea, él está en ese lugar ahí. Fue tomado Enosh. Después de Enosh, bueno, Enosh tuvo a Matushelach, que también fue alguien que enseñaba del Eterno. De hecho, la tradición dice que Noah, cuando construyó el arca, ¿saben quién ayudó a construir el arca? Matushelach, así es. Matushelach fue aquel que estuvo ahí predicando, es que va a venir un diluvio, el Eterno ahí está junto con Noah, ¿no? Y por eso su nombre tiene que ver con eso. Met, o sea, en hebreo Matushelach se escribiría de esta manera. Matushelach.
Shelach, ¿no? Algo así, Matushelach. A lo mejor me falta una Vav por ahí, Matushelach, o no recuerdo, pero en general sería esa la raíz. ¿Qué pasa? Ay, no sé si es Tet o Tav. A ver, déjame ver un segundito. A ver. No, sí es Tav. Matushelach. A lo mejor hay alguna letra que me falta, pero esta es la raíz de la palabra Matushelach. Met significa muerte. Shalach, ¿qué significa Shalach? Los Sheliachim, el Shalach envió. Entonces cuando muere Matushelach, es enviada la muerte. Así es. El mismo año que muere Matushelach es el año del diluvio. Conforme a la tradición se dice que él murió y vino el diluvio. Estaba ahí solamente para dar exclusivamente el tiempo cuando iba a suceder el diluvio. Y eso lo podemos ver si tú te pones a contar y haces números, te pones a hacer la cuenta de a ver quién vivió tantos años, a ver cuánto, te vas a dar cuenta que el año del diluvio fue cuando Matushelach muere. Exactamente ese día. Por ende, Matushelach no podía haber muerto en el diluvio ya que estuvo todo el tiempo con Noah y era un sádic, era alguien justo ahí, que por eso Noah tuvo que aprender, o sea, por mucho que alguien sea ahí, algo tuvo que aprender de alguien. Tú no estás aquí solamente porque, ay, ya llegaste así. Alguien tuvo que enseñarte, alguien tuvo que decirte, tuviste que aprender de algo de alguien, ¿no es cierto? Por eso es que de repente, ay, ¿quién sabe dónde salió Abraham? Ay, Abraham ya empezó a servir al Eterno y nadie le dijo, ¿cómo fue? Es mentira. Igualmente que Noah, ay, el Eterno le habló a Noah. ¿Cómo Noah sabía cómo era la voz de Elohim? Porque Adán le enseñó a Seth cómo era la voz de Elohim. Adán escuchó la voz de Elohim, ¿sí o no? Y entonces pudo enseñarle a Seth. Vio que por aquí la regó, pero hubo alguien a quien enseñarle. Dentro de todos los hijos que tuvieron de Adán y Jabá, porque tuvieron hijos y hijas, ahí dice la palabra así, dice, y tuvieron hijos e hijas. ¿Cuántos? Pues no sé, pero mi abuelita que no vivió ni 100 años, tuvo muchos hijos, ¿no? Imagínate, ellos vivieron muchos años más, han de haber tenido muchos más hijos, ¿vale? Porque sus abuelitas, ¿cuántos hijos tuvieron? 10, 11, 15, ¿no? En aquel entonces, o sea, en este tiempo, no existía el incesto. El incesto no es, o sea, es como un perro que piensa, ay, no, está mal esto, eso. No, o sea, cuando hay animales, está ahí. El Eterno en un momento dijo, ya no, ya a partir de ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya están los que tienen que estar, ya. Aún en la época, y eso es muy importante, en el tiempo de Egipto, el Eterno les prohibió que estuvieran hermanos con hermanos o primos con primos. No. ¿Por qué? Porque el tiempo de que el pueblo creciera. Cuando ya llegan al desierto, dice, ya fue su tiempo, ya a partir de hoy, ya no. Por eso, lo que pasa después, si sucede eso, si es pecado. Porque el Eterno dio una orden hasta cierto momento. Antes de eso, pues el Eterno, ¿qué pidió? Que se multiplican, ¿no? Entonces es que existieron otras personas, no, o sea, no, simplemente el Eterno permitió que conforme a la tradición se dice, que Caín y que eso pasaba en la antigüedad, que cuando alguien tenía hijos, generalmente tenía dos o tres hijos, o sea, nacían gemelos o trillizos. ¿Por qué? Porque era el hombre y la mujer para que el Eterno había preparado para que ellos criaran. De hecho, conforme a la tradición se dice que Caín y Jebel, que Adán y Jabá tuvieron a Caín y a Jebel y después tuvieron a dos hijas, que fueron las esposas de ellos. Claro. Sí, por ejemplo, bueno, eso con la mamá sí es diferente. Por eso así como a todos a ver qué onda, ¿no? Porque es la que te creó. De ahí en fuera, entre hermanos, entre primos, aún entre tío y sobrina, realmente no había problema. Y que el hombre tuviera dos o tres mujeres, tampoco había problema. ¿Sale?
Sí, o sea, no era pecado porque el Eterno nunca dijo que era pecado, ¿sí? No, no, ¿por qué? Porque tenía que crear. Aún dentro del judaísmo comentan que si el hombre puede mantener a las mujeres, pues sin problema, ¿no? Dentro del Islam y otras religiones dicen, si el hombre puede hacerlo y todas están felices y todas las respeta y todas las ama, sin problema. O sea, eso es lo que comentan. Obviamente, que dicen ya los sabios? Dicen, ¿sabes qué? Y aún en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de Pablo dice que el hombre sea esposo de una sola mujer. Y eso ya también es judaísmo, ¿vale? O sea, en el judaísmo se decía eso, pero ya en el tiempo de Yeshua y Pablo, ¿qué dijo? Que el hombre sea hombre de una sola mujer, esté casado con una sola mujer, porque eso es testimonio. Y eso, ¿creen que Pablo se lo sacó de la manga o se lo inventó? No, eso lo decían los judíos, ¿ok? Eso es totalmente enseñanza judía porque no viene en la Torah. En la Torah nunca dice que el hombre tiene que tener una sola mujer, no dice en la Torah. ¿Por qué? Porque el Eterno sabía que tenía que crear las personas, pero el Eterno da sabiduría e inteligencia para que haya tiempo para todo. Por eso hay tiempo para todo. Y por eso Pablo comenta eso. Y hoy en día, aún las reglas morales a nivel mundial, ¿por qué se dice eso a nivel mundial? Pues porque es algo que el Eterno va poniendo en el corazón de las personas, es algo que el Eterno va cambiando. Igualmente, antes vivían muchísimos años, ahora ya no. ¿Tú cómo te imaginas una vida de 600 años? O sea, es bien complicado, ¿no? Aún imaginárselo. ¿Por qué? Porque ya no está en tus genes, ya no está en tu chip, por decirlo así. El Eterno va cambiando. ¿Y qué? ¿Cómo va sucediendo las cosas? Y aún está dentro de las personas. Y por eso las leyes, las reglas, las normas, dice la palabra que Él pone a las autoridades. ¿Por qué? Porque realmente Él pone las autoridades, ¿vale? Entonces, para que no haya preguntas dentro de eso de que, entonces, ¿cómo tuvieron hijos? No, o sea, no existía el incesto en aquel entonces. Por eso aún los patriarcas pudieron tener dos, tres mujeres, porque no había de que, ay, es pecado. No, después sí es pecado. O sea, sí cambian dependiendo de las diferentes leyes que van sucediendo y conforme va avanzando las cosas. Entonces, cada uno de estos pues vivía, por ejemplo, Adán vivió hasta acá, ¿no? Shet vivió un buen también, Enosh, Cainán, Mahalael, Matusalem pues vivió hasta el diluvio. Y muchos de estos se conocían. Por ejemplo, si hacemos una línea de ver quiénes se conocieron, por ejemplo, Adán vivió 930 años y él pudo haber conocido a Lamec, al padre de Noah. O sea, de Adán hasta Lamec fueron 930 años. ¿Vale? O sea, él estaba súper chavito cuando murió Adán. Por eso sabían todo lo que había pasado. O sea, por eso podían entender, conocer quién era Elohim, porque Adán pues pudo haber conocido hasta aquí. A Noah ya no. Pero Noah sí pudo haber conocido ya a Enosh. A Enosh más bien. Noah. No conoció a Enoch, ¿cómo se llama? No conoció a Enoch, por decirlo así, pero a Hanoch, más bien, este no es Enosh, este es Hanoch, perdón. Hanoch, igual este. Si Enosh es Enoch, pero, digo Enos, pero Enoch es Hanoch. Hanosh, Hanoch, ay, es que no lo tengo en hebreo. Bueno, lo voy a poner en español. Enoch. Enoch, pero es Hanoch. Hanoch. Creo que es que. Enoch. Hanoch, sí es Hanoch. Hanoch. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso podemos ver que todos estos vieron mucho. Noah pudo haber conocido a a Enosh, Cainán, a Mahalael, a toda la familia. Y Noah, ¿a quién tuvo? A tres hijos. ¿Quiénes son? Shem, Ham y Jafet. ¿Ok? Tuvo tres hijos y cada uno de ellos, pues, hicieron diferentes cosas. Pero hubo uno de ellos que siguió el camino
de cada uno de esta línea. ¿Que quién fue? Shem. Por eso nos damos cuenta que una parte en la cual podemos decir, ¿quién es el pueblo de Elohim? Por ejemplo, cuando tú escuchas, el pueblo de Elohim son los escogidos. Los escogidos. Es con J, ¿verdad? No es con G, ¿verdad? Sí. Los escogidos. Ajá. ¿Quién es el pueblo de Elohim? Los escogidos. Todos, en la escritura habla del pueblo apartado, de los apartados, de los escogidos. Desde entonces ya el Eterno ya tenía a alguien escogido, ¿o no? Claro que sí. Desde siempre vemos cómo va alguien escogido. Eso es muy importante entender en la escritura. ¿Qué pasa? Bueno, pues continuamos rápidamente. De ahí, ¿quién viene? Pues viene Shem. Y Shem, recordemos que vivió 600 años, ¿vale? Shem vivió 600 años. Shem tuvo, a partir de aquí, aunque él vivió 600 años, a partir de aquí la gente ya no vivía tanto. Ya vivía menos que él y cada vez menos. Por ejemplo, y no solamente eso, sino que tienen hijos ya muy jóvenes. Por ejemplo, al principio tenían los hijos que a los 100 y tantos, pero aún a los 60 años, o sea, a los 60 años ya empezaron a tener hijos. Imagínate, tenían 600 años de vida y a los 60 años ya empezaron a tener hijos. O sea, o sea, por eso se conocieron, porque ellos los tuvieron a los 100, a los 60, a los 100, a los 100, pues ya, se conocieron a toda la banda, ¿vale? Pero a partir de aquí, empezaron a tenerlos ya como nosotros, o sea, a los 35, a los 30, a los 30, a los 29, bueno, a los 17, bueno, a los 15, ¿no? Bueno, pero a partir de aquí ya empezaron a tener los más jóvenes, aunque seguían viviendo muchos años. O sea, Shem tuvo a su hijo Arfaxad a los 35 años. Imagínate, vivió 600 años y a los 35 años lo tuvo. Y Arfaxad tuvo a Salah a los 30 años. Y bueno, luego viene Eber, que tuvo a su hijo a los 34. Después Peleg a los 30. Después Reú a los 32. Después Serug. Después Nacor. Bueno, a ver, vamos a ponerlo. Serug. Nacor. A ver, vamos a ponerlo aquí. Serug. Nacor. Después Taré. ¿Y Taré fue padre de quién? De Abraham. Pero si contamos entre todos estos que fueron 35, a ver, cuéntanos, son 35 más 30 más 34 más 30 más 32 más 30. Nacor lo tuvo a los 29. Taré lo tuvo a los 70. ¿Sale? Y Abraham los tuvo a los 100. ¿Cuántos van ahí? ¿Cuándo? 370. 370. Entonces, ¿cuántos niños tenía Shem cuando nació Abraham? Entonces, Shem conoció a Abraham, ¿sí o no? De hecho, conoció a quién más. Conoció a Yitzhak y conoció a Jacob. Yitzhak, o sea, Abraham tuvo a Yitzhak a los 100. Yitzhak tuvo a los 120, a los 60 a Jacob. ¿Sale? Entonces, 100 más 60, ¿cuántos serían? Pues entonces más o menos Shem tenía como 500 años, max, 500 años cuando nació Jacob. ¿Está bien cañón, va? ¿Si te piden así la historia? O sea, ya si lo ves así, por eso, conforme la historia se cuenta que Shem y Eber
ellos dos tenían una yeshiva, se le consideraba una yeshiva que era un lugar donde se enseñaba del Adonai, creador del universo, que solamente existía un solo Dios, uno solo. Todas las culturas tenían eso, tenían muchos dioses, pero Shem y Eber enseñaban de un solo Elohim. Por eso, cuando Taré, que ahí estaba, Taré era hacedor de ídolos, pero sabía quién era el Eterno. Por eso cuando rompe todo dice, no, pues que se pelearon, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Que cuentan que llegó este Taré y encontró todo roto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues es que yo le di de comer a uno, le puse un sacrificio a uno y todos se pelearon y se empezaron a agarrar de guamazos. ¿Cómo? No inventes, ¿no? Entonces, ¿por qué le vendes a la gente idolatría si tú sabes que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no oyen, tienen por qué, ¿no? Y entonces, pues todos se voltearon. Entonces, conforme a la tradición, se dice que Taré envió a Abraham con su tatarabuelo. Pues es que tú no crees en estos dioses, no. Pues hay alguien que te va a enseñar de otro Dios. Ve con Shem. Y entonces fue con Shem y Eber a aprender de Adonai. Por eso cuando regresa a habitar otra vez con su papá, el Eterno le dice, vete de aquí. ¿Cómo es de que ya conocía quién era Adonai? Pues porque ya existía alguien. Y este Shem era el rey de Shalem, que después se convirtió en Shalem. ¿Sale? O sea, ese lugar Shalem, donde es en el monte, esa ciudad de Shalem, el cual Shem era el rey de Shalem, que era conocido como Malki-Tzedek. Él era rey y sacerdote en Shalem. ¿Cuál es la bibliografía de esa ¿De qué libro sacó que Búscalo dentro del Talmud, dentro de todo, o sea, dentro de toda la cultura judía y está dentro de la Gemara. Creo que está en el libro, no me acuerdo si está en el de Haser, no recuerdo si está ahí, pero dentro de ¿cómo se llama? De la literatura judía hay mucho de esa información extra, como te digo, todo esto viene en la Torá, pero hay mucha historia dentro de todo lo que nos dice la Torá, ¿vale? Dentro del libro de Haser te cuenta todo lo que Abraham, creo que dice en el libro de Haser. Y el libro de Haser es un libro que viene en la Torá, o sea, que te dice en Crónicas, te dice en Reyes. Esto está escrito en el libro de Haser, o sea, ahí está escrito. Entonces, Abraham, de hecho, la historia de Abraham, de que él salió y se fue a estudiar y que lo persiguió este Nimrod, porque Nimrod quería matar a Abraham. Pero Nimrod es casi de la época después de Shem, como por aquí. ¿Cómo? Pues sí, Abraham conoció a Shem, que no había conocido a Nimrod, ¿no? O sea, era gente que vivía muchos años. Entonces, claro, por ejemplo, yo la primera vez que escuché eso de que no, que Nimrod quería matar a Abraham, no inventes. O sea, Abraham quién sabe cuándo vivió. Pero te puedes hacer cuenta y dices, oye, no, sí pudo haber vivido. O sea, sí pudo haber vivido. Sí, por eso es muy importante escudriñar y tú ir estudiando y saber que el libro de Génesis no es un libro cronológico. El libro de Génesis, todo el libro de Génesis te va contando diferentes historias. Por ejemplo, te cuenta la historia de Adán, después te cuenta la historia de Shem, después te cuenta la historia de Noah, y así te va contando las historias. ¿Vale? Pero realmente todas esas historias, si las ves plasmadas, serían así. Así serían las historias. Pero en la Torah, en Bereshit no te las cuenta así todas plasmadas. Te cuenta una y cuando termina esa te cuenta la otra. Por ejemplo, tú ves que Adán ya murió y Adán vivió no sé qué y murió. Y entonces, pero si tú ya ves, Adán conoció hasta todo, o sea, un buen de banda, ¿no? Igual, Matushelach, dices, no, pues Matushelach vivió 600 años y murió. Y después tuvo de hijo de Lamec y Lamec no sé qué. Y te empieza a contar y dices, o sea, nunca hace relación de que Noah tuvo a Matushelach ahí con él, nunca hace relación de que Shem conoció a todos estos, porque dice, y Shem vivió tantos años y murió. Pues ya se murió, ¿no? Ya, no, así, porque esto aparece quién sabe cuántos capítulos antes de que venga Abraham, ¿no? Y entonces tú no haces relación, pero Abraham tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob, o sea, ya estamos hablando de Génesis 30 y tantos. ¿Y qué?
Y este Shem ya dice en la palabra que se murió en Génesis 10. O sea, en Génesis 10 ya viene, decía, 20 capítulos después y Shem sigue vivo. Ah, no, o sea, sí, o sea, tú ves eso y cambia todo tu panorama de entender la Biblia. De que, ¿qué entiendes? De que hubo alguien que fue escogido y que fue guiando y que siempre el Eterno estaba ahí con el pueblo y que hubo alguien siempre enseñando del Eterno. ¿De qué? De que existe un solo Elohim, que tú tienes que adorar a un solo Elohim. Precisamente cuando Yitzhak tiene a Jacob, Jacob se pelea ¿con quién? Con su hermano Esaf. Bueno, y Yitzhak tiene a Jacob y Esaf. ¿Y qué sucede? Jacob tiene una bronca, dice yo quiero la primogenitura porque él sabía. Todos estos aquí no saben qué son. El primogénito. Tuvo a tal y después tuvo hijos. Y tuvo a tal y tuvo a hijos. Y tuvo a tal y tuvo a hijos. Y Jacob dijo, yo quiero eso. Véndeme tu primogenitura. Ay, ¿eso de qué sirve? O sea, pues yo la quiero. No, vale, sí, quédatela. Ese día se hizo un caldo de lentejas que es cuando Abraham muere. O sea, tú ya ves la historia que Abraham murió capítulos antes. Porque después de que muere Abraham, después viene Isaac, después tienen a sus hijos. Pero no, si contamos la historia, podemos ver que Abraham cuando muere cuando ellos ya tenían cierta edad. O sea, Abraham conoció a Isaac y a Jacob y a Esaf. Y todos ellos vivían en la misma carpa, o sea, vivían en las mismas tiendas. O sea, ellos podían estar con su abuelo y crecían y estaban ahí. Pero Jacob buscaba estar en casa, aprender de ahí, de Isaac, de Abraham, quería estar ahí. Aprender a sumar, a leer, a aprender todo eso. Y Esaf que era, yo me voy a casar, yo me voy a matar porque acá está el business, iba a vender, él era muy bueno para eso, vendía, o sea, mataba, iba a vender y mantenía ahí, generaba él. Y Jacob no, él era más de casa, de aprender, de todo esto. ¿Qué pasa? Cuando Esaf se da cuenta de que sí se la cumplió, era de veras, o sea, que sí se la cumplió y que le dijo, vale, tú no la quieres, yo la tomo. Y orar a su padre y dijo, no, ¿sabes qué? Mira, ya entregué la primogenitura. Entonces, Jacob huye. ¿Y a dónde creen que fue a parar? Con su abuelo, Shem. Todavía vivía Shem en ese entonces. O sea, su abuelo ya se ha muerto, pero Shem seguía vivo. Entonces, comentan que él estuvo, o sea, después de que sale de su casa, va y llega con Shem, perdió todo, o sea, él perdió todo, porque todo lo que traía, todo esto, al momento de que Saf manda a matarlo, lo persiguió para matarlo, él se quitó todo y le dijo, mira, estoy como muerto, no tengo dinero, no tengo nada, quédate con todo. Al esclavo de Saf le dijo, dile a mi hermano que estoy muerto, porque estoy muerto, no tengo nada, ¿no? Y déjame nada más mi vida y ya. Y entonces se fue con Shem, aprendió quién era el Eterno, y entonces cuando va en camino hacia Labán, es cuando se le muestra la escalera del cielo y el Eterno se le revela y dice, lo que tú me des, mira, te voy a dar el 10%, yo te voy a servir, pero déjame regresar a la casa de mis padres, ¿no? Y entonces llega con Labán y toda la historia, y entonces cuando regresa, pues ya, pero ya conocía quién era Adonai, ya sabía quién era Adonai. ¿Por qué? Por la instrucción, por esta instrucción que ha tenido. Porque el Eterno siempre, siempre, siempre ha apartado a su pueblo. Y entonces, ¿quién llega después de Jacob? Las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos, 4 esposas, ¿no? Por eso decimos que el Eterno, por eso hasta ahí él no había dicho nada. O sea, ¿cómo se llama? Abraham pecó porque estaba con su hermana. No, era una hermana, ¿cómo se llama? Política, más bien una media hermana, ¿no? Como le llamaríamos, que es hija del mismo padre, pero de otra madre. Entonces, ¿podría pasar eso? Sí, o sea, el Eterno nunca había dado una instrucción que no se podía. Y eso es muy importante entenderlo. Igualmente, cuando lo podemos ver aún con Moshe. Moshe se casa con una madianita. ¿Y qué? ¿Y el Eterno lo había prohibido? No. Pero entonces llega ¿cómo se llama?
Ay, el que mató Pinjas. No, el que mató Pinjas, bueno, este tipo, y se casa con una que el Eterno le había dicho que no, una moabita. Y le dice, pero tú te casaste con una madianita. Pues sí, pero el Eterno no había prohibido. Y aquí el Eterno sí prohibió casarte con una de ellas. Entonces, por eso si alguien dice, pero es que Abraham se casó. Sí, porque el Eterno no lo había prohibido, pero hoy el Eterno sí lo prohíbe. Entonces, hoy no lo puedes hacer, ¿vale? Eso es muy importante que quede claro para que tú le puedas explicar a la gente. ¿Por qué? Porque siempre, entonces, ¿por qué Jacob se casó con 4 mujeres? Porque o sea, no era pecado, no era pecado. Nunca dijo, no es que el Eterno no. Abraham se dio cuenta y dijo, es que el Eterno quiere que tenga un hijo tuyo. Pero si tú sientes que sea con tu esclava, amén, va a ser tu hijo. Pero después, por la esclava y todo el relajo que sabemos de Ismael y todo el desastre. Pero, ¿qué pasa? Jacob tiene a 6 hijos con Lea, con esta Silpa, 2, es Silpa con Z, ¿no? Esta Rachel, 2, y con esta Bila, 2 también. ¿Sale? O sea, ellas son el clan Rachel y ellas son el clan Lea, ¿vale? El team Lea y el team Rachel, ¿vale? Rachel tuvo las primeros 4, que es Rubén, Shimeón, Leví, Judá. Después Bila tuvo a... No, Bila, Lea tuvo primero los primeros 4, después Bila tuvo a Gad, a Rubén, Shimeón, Leví, Judá, Rubén, a Dan y Neftalí. Luego Silpa tuvo a esta Gad y Asher, y Lea terminó teniendo a Yisascar y Zebulún, y por último Rachel tuvo a Joseph y Benjamín, ¿vale? Y entonces son toda la bandota que tuvo. Y estos 12 hijos, ¿qué sucede? Estos 12 hijos que tuvieron fueron todos escogidos por el Eterno. Son llevados ¿a dónde? A Egipto. Egipto, sí. A Egipto. Son llevados a Egipto. ¿Y qué sucede? A partir de ahí, el Eterno, después de toda esta descendencia que ha escogido, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, escoge a todo un grupo. Ese grupo empieza a vivir en Egipto y ahí crece. Y de repente el Eterno, recordando que a Abraham le había hecho una promesa de que él tendría hijos, que él tendría descendencia y que de él iba a ser su descendencia para él, y él iba a ser Elohim de su descendencia. Por eso Esaf no, porque Esaf se apartó de la descendencia, igualmente que Ismael. Pero todos ellos, antes de que muriera Jacob, ¿qué dijeron? Dijeron, escucha, Israel. Esa frase que dice Moshe en Deuteronomio 6:4, esa fue la frase que le dijeron los hijos de Israel, estos 12 hijos, cuando Israel murió. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Que era la promesa que el Eterno había hecho con Abraham. Yo voy a ser el Elohim de tu descendencia. Y la descendencia dijo, Adonai es nuestro Elohim. Por eso, en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, el Eterno empieza a escoger ahora no solamente a una persona, sino escoge un pueblo. Pero ahí es donde todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Eterno escoge un pueblo. ¿Y este pueblo cómo terminó llamándose? Israel.
de Egipto, Él saca todo el pueblo, pero al salir todo el pueblo de Egipto, ¿qué sucede? Salen también algunos extras. ¿Sale? Salen algunos extras ahí con el pueblo de Israel. Y parte de estos extras, ¿qué sucede? A ver, y por ahí, a ver, déjame ver dónde lo tengo. Bueno, salen y por primera vez en Shemot 12:6, acompáñenme a Éxodo 12:6. O sea, toda esa historia que hicimos es Génesis, ¿vale? Para que más o menos la tengan, porque creo que muchos ni siquiera sabían de qué trataba Génesis, ¿no? Ya lo habían leído, pero como que no le agarras bien la onda. Bueno, espero que ya hayan agarrado bien la onda de qué trata Génesis y cómo la próxima vez que lean Génesis lo lean de una manera diferente, o sea, con una percepción diferente. En Éxodo 12:6 es la primera vez que el Eterno le dice a Moshe, y guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Es la primera vez en hebreo dice Kahal Adat Yisrael. O sea, la Keilah, Kahal, viene de la palabra de Keilah, Kahal, y les llama Adat Yisrael. Kol, dice, lo comerá Kol Kahal, toda la comunidad del pueblo de Israel. Aquí usa la palabra Adat, que en hebreo es Edá. Edá, que sería el conocido normal, ya como se llama constructo, sería Adat. Y entonces, es la primera vez que se usa esta palabra como pueblo, congregación, comunidad. Antes simplemente eran Israel, los hijos de Israel. Pero en este momento sucede que ahora ya no solamente son una familia, ya ahora son un pueblo delante del Eterno. Así es. Kahal es como la congregación. Adat Israel sería como que del pueblo de Israel, ¿no? La forma en la cual se traduciría como pueblo de Israel. Como, como el pueblo de Israel, que es un constructo ahí. Y a partir de ahí vemos cómo el Eterno empieza a hablar de esta manera. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:16. Bueno, más bien, bueno, sí. En Deuteronomio 18:16. ¿Qué dice? Conforme a todo lo que pediste a quién? A Adonai. Tu Elohim, ¿en dónde? En Horeb. El día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea más este fuego para que no muera. Adelante en Deuteronomio, bueno, un poquito más atrás, Deuteronomio 9:10. Acompáñame a Deuteronomio 9:10. O sea, ahí el Eterno, cuando habló en el monte Horeb, ¿quiénes estaban? Ahí donde dice en 18:16, a ver, otra vez, ahí Deuteronomio 18:16. ¿Quién estaba? La asamblea. El día que estaba ahí toda, ¿quién? La asamblea. 18:16 dice, conforme a todo lo que pediste, tu Elohim en ese día en el monte Horeb, cuando estaba la asamblea. Ya que no saben qué palabra usa ahí. Cajal, que vendría, ahí sí usa la palabra Keilah, tal cual, ¿no? Keilah. Si tú la buscas, bueno, estas dos vienen completamente relacionadas. ¿En dónde se reunió la Keilah? ¿En dónde?
El monte Oreb. ¿Cuál es el monte Oreb? El monte Sinaí. El Eterno en este momento ya no solamente, y eso es muy importante, ya no solamente va escogiendo, porque eso se trata del pueblo de Elohim, los escogidos, aquellos escogidos que el Eterno puso. Entre todos, Adán tuvo varios hijos, y de todos ellos, ¿a quién escogió? A Shet. Y de ahí, Shet tuvo hijos, y ahí va. Y aún Noah tuvo hijos que eran los sobrevivientes de todo el mundo. ¿Y qué? Escoge a Shem. Y de ahí viene escogiendo. Pero llega un momento especial en el cual el Eterno reúne a todos en un día especial, que es en el monte de Sinaí. Y en ese día les llama Keilah. Les llama que van a ser su comunidad. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Porque esta palabra Keilah la han traducido todos mal. La tradujeron al griego de mal manera, porque esto que leímos, tal cual, es lo mismo que habla en Hechos 7:38. Bueno, en Deuteronomio 9:10, bueno, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Ahí, Deuteronomio 9:10 dice: y me dio Adonai las 2 tablas de piedra escritas con el dedo, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Adonai en el monte en medio del fuego. ¿Qué día? El día de la Keilah. El día que estaba ahí en la Keilah. ¿Cuándo fue cuando el pueblo por primera vez se reunió como pueblo? En el monte Sinaí. Eso es algo muy importante. Todo este tiempo, todo Génesis, todo lo que ha pasado, no ha habido un pueblo. No ha habido pueblo. Todo este tiempo fue gente que el Eterno fue escogiendo uno tras uno, uno tras uno, uno tras uno. Pero llegó el momento en que el Eterno dijo: ahora sí, son una Keilah, son una asamblea. ¿En qué momento inició la asamblea? Y cada vez que encontramos esa parte de asamblea, por ejemplo, igual en Deuteronomio 10:4, allá adelantito, voy a comentar. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Elohim. O sea, el día que estaban toda la Keilah, ahí Elohim, ¿qué hizo? Me dio las tablas. ¿Cuándo fue eso? En el monte Sinaí. ¿En qué momento la primera vez el Eterno les llama como Cajal? Cuando van a salir de Egipto. Ustedes van a ser la Cajal. Ustedes van a ser llamados Adad Israel. Pero ya cuando están ahí dicen: este es el día de la Keilah. Este es el día de la asamblea. ¿Y por qué es tan importante entender esto, amados? Porque en Hechos, quisiera que me acompañaran en Hechos 7:38. Dice en 7:38: este es aquel Moshe que estuvo en, ¿cómo viene en su Biblia? En la congregación, en la asamblea. ¿Qué otra? No hay otra versión que venga. En la iglesia. Ahí viene en griego la palabra eclesia. ¿Cómo se escribe eclesia? Con doble K. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante entender eso? No decir ya. Cada vez que la Biblia y cada vez que el Nuevo Testamento habla acerca de una iglesia, lo correcto traducido sería, porque en ese momento fue la primera iglesia,
La primera iglesia, la primera congregación traducida al griego. Traducido al griego, ¿cuál sería la primera iglesia? La que se juntó en el monte Oreb, el monte Sinai. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Vas a contar algo? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? La gente y los pastores y todos enseñan que nosotros somos la iglesia. En el cristianismo hemos entendido, es que yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, sí. ¿Cuándo somos la iglesia de Dios? Sí. ¿Y cuándo somos pueblo de Dios? Pues sí. Por ejemplo, tú le dices a cualquier persona, ¿tú eres pueblo de Dios? Sí. ¿Yo soy hijo de Dios? Sí. O sea, ¿por qué concepto de hijo? Pues porque Él me creó. Vale. ¿Eres como Él? ¿Eres a su imagen y semejanza que te pareces? Pues no, bueno, entonces, pero ok, ya entendimos que ser hijo es parecerte a tu padre. Muchos creen que son hijos sin nada que ver, ¿no? Parecen hijos de lechero. Y dicen, no, es que él es mi papá. Pues no inventes, sin nada que ver, ¿no? O sea, tu papá güero, ojos verdes, tú todo prieto, chiquito. O sea, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y dices que, pero bueno, está bien, ¿ok? Entonces, así uno dice, es que yo soy hijo. Pues, pregúntale bien a tu mamá, ¿no? Y es lo que pasa, pero dices, ok, vale, te la compro. Pero todos dicen, es que yo soy la iglesia, yo soy el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? La iglesia. Y la famosa palabra iglesia, que todas veces encontramos y que todos se pelean de decir, es que la iglesia, es que no, es que yo no soy pueblo, o sea, yo no soy judío, yo no soy de Israel, yo soy la iglesia de Dios. Yo soy su iglesia y por mí va a venir Él, porque Él va a venir por la iglesia. Oh. Déjame decirte que esa palabra iglesia, de eclesia, la tradujeron de aquí, donde está hablando muy claro aquí en Hechos. Dice, este Moshe, en el 38, estuvo en el desierto, esa Keilah, esa iglesia estuvo en el desierto con el ángel que le hablaba, ¿dónde? En el monte Sinaí. Y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los echaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿Dónde estaba esa iglesia que habla ahí? En el monte Sinaí. Por eso, cuando Yeshua le dice a Pedro, ¿no? Tú serás la piedra y sobre esta roca se edificará, ¿qué? Mi iglesia. Es que la iglesia, eso me lo he preguntado, luego, es que esa iglesia no es la iglesia de Dios o la iglesia cristiana o la iglesia como le quieran llamar, ¿no? La iglesia del pacto. Hay que muchas iglesias, ¿no? No, es la iglesia. Pero realmente de lo que habla Yeshua en hebreo sería Keilah. ¿Quién es la Keilah? El pueblo que estuvo delante del Eterno. Ahí se edificará su Keilah. Hace un tiempo hice una pequeña investigación de eso y pues de hecho la raíz está horrible La iglesia, sí. es un grupo de representantes dentro de un pueblo, un pequeño grupo, que toman decisiones para el gobierno cuando el rey está ausente. Así es. Nada que ver, o sea, Así es, la iglesia es un poder de gente, una reunión de gente, pero política. Realmente ni siquiera es, bueno, comenta ahí, puede ser religiosa, pero en concepto político, así como la famosa grilla, ¿no? Entre los pastores cristianos siempre hay alguien que es bien grilla, que son esos pastores que andan bien metidos en la política y que nada más quieren hacer los desayunos que con, no, yo voy con el presidente, no, presidente, yo tengo un buen de pastores, que no sé qué, que para mover, que para el voto, bueno, esa es la grilla, él sería la iglesia, esa asamblea política que nada más quieren andar metidos, eso sería la correcta traducción de iglesia, pero supongamos que hicimos, no, es que iglesia es el pueblo de Dios, vale. Ok, lo trataron de hacer aquí en la traducción como que algo bonito, es el pueblo de Dios, la comunidad, vale, pero ¿de dónde viene? El pueblo que le tengo junto. ¿Y a quiénes juntó Elohim? En el monte Sinaí. ¿Quiénes estaban en el monte Sinaí? ¿Alguien recuerda? De Egipto, todos los que salieron, así es.
salieron 12 tribus, porque en este momento ya eran 12 tribus, porque cada uno tenía ya hijos y descendientes. Y también había extras. Todos ellos, los que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí. El Eterno dio las 2 tablas. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Hei, Vav, Zayin, bueno, todo eso. Y todos dijeron, haremos y escucharemos, haremos y obedeceremos. Esa es la Keilah. Aquellos que estuvieron delante del Eterno dijeron, sí, haremos lo que tú nos dices. Y entonces el Eterno, ¿qué les dijo? Ahí en Éxodo 19, cuando llegan. Acuérdense, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Éxodo 19, cuando llegan al monte, precisamente. Y que dice ahí en el... En el 19, es al principio, 19:5. 19:5 dice, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardan mi pacto de yo soy realmente su Elohim. ¿Qué dice? Entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. En ese momento el Eterno decide decir, ustedes serán mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, ¿qué sucede? La historia, híjole, voy súper atrasado. Espero que hayan entendido todo esto, voy a ir más rápido. ¿Qué sucede? A partir de aquí, el Eterno junta a esas 12 tribus, salen de Egipto, llegan a la tierra prometida. Todos ellos, todos los que salieron, los hijos de los que salieron, ya aquí estos extras que eran extranjeros, dicen, esos extranjeros, ¿qué van a hacer? Van a ser parte del pueblo y van a hacer, o sea, esta gente que quiere hacerlo, tú lo vas a tomar como parte del pueblo. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, son parte del pueblo. Y aún así, los primeros encantados, y aún ahí vemos una mujer de Jericó. ¿Qué dice? Yo soy de otro pueblo, yo soy idólatra, pero yo creo en el mismo Elohim que tú. ¿Qué dijeron? Venga, chepa acá. Venga, bienvenida, y se casó dentro del pueblo, y de ahí viene Yeshua. O sea, de esta prostituta Rahab que estaba ahí, que era externa y dice, yo quiero ser parte del pueblo. ¿Eres parte del pueblo? ¿Quieres guardar Torah? ¿Quieres hacer la voluntad del Eterno? Sí, yo creo que tu Elohim, wow, este es que es el verdadero Elohim, ¿vale? De aquí viene Mashiach. O sea, está bien cañón eso. En la tierra prometida, gente se empieza a añadir. ¿Qué pasa? Llega el tiempo muere aquí ¿quién estuvo? Yehoshua como líder. Yehoshua lleva al pueblo a la tierra prometida, haciendo referencia de Yeshua que nos lleva a la tierra prometida. Después de aquí viene la época de los jueces. Encontramos varios jueces que de todos no se hace uno. Bueno, entre todos hicieron algunas cosas, pero dentro de esta época vivió esta Ruth. Esta Ruth, ¿qué hizo ella? Lo mismo que Rahab. ¿Sabes qué yo quiero ser? Bueno, de los descendientes de Rahab, se casa con Ruth y sigue la descendencia de Yeshua. A partir de estas personas externas, moabitas, de Jericó, gente que era pecadora y tenía ídolos, yo quiero ser parte, y para que tú y yo no tengamos miedo de, ¿sabes qué? Yo soy parte. Aún antes de esto está Joseph. ¿Y con quién se casó? Con una egipcia. ¿Y qué? Sus hijos no solamente son hijos de Joseph. Jacob, o sea, Israel, los tomó como hijos. O sea, estaban al nivel de Rubén, estaban al nivel de Benjamín, que era el hijo de su amada
Efraín y Manashe eran parte. Y por eso a partir de aquí, ¿cuántas tribus son? 13, no, 13. Son 12 hijos, pero existen 13 tribus. ¿Por qué 13 tribus? Porque Joseph abre dos. Entonces se quedan 12 tribus, las cuales son las que son repartido el territorio, más la tribu de Leví. Leví siempre es como que la extra, porque es para el eterno. Entonces el territorio de Israel se divide en 12 más Leví. Entonces por eso siempre son 13 tribus. ¿Sale? Las 13 tribus. A partir de aquí existen 13 tribus. Hay que tenerlo muy claro. 13 tribus a partir de aquí. Entran a la tierra, el Eterno las reparte en 12 partes para todos. Los levitas quedan sin partes, solamente quedan algunas ciudades dentro de las demás tribus para servir al Eterno. Vienen los jueces, hacen, dice la palabra, que hacían lo que querían. Fue un tiempo en el que el pueblo, después de que muere Yehoshua, hacen lo que quieren, les va súper mal. Y entonces el Eterno de aquí les dice, más bien viene Shmuel, el profeta Shmuel, y todo el pueblo dice, queremos rey. Queremos rey. ¿Y ese rey quién era? Shaul. Él les dice, pero él les puede quitar a su esposa, sus tierras, todo. Sí, que lo queremos. Bueno, está bien. Entonces, Shaul, ¿qué es lo que hizo? Buscó unificar, porque todo el pueblo estaba disperso. Busca unificar a las tribus. Ustedes pueden ver aún, de hecho, dentro de la película de David, sí me gustó esa parte de que buscan tener contacto con las otras tribus, buscan hacer eso, y los apoyan, lo empiezan a apoyar las tribus. Porque cada una de las tribus tenía su propio jefe y todo, y dijeron, vale, vamos a apoyarte, Shaul. La riega, y entonces, por primera vez, se divide el pueblo en dos. Aquellos que siguieron a David, y aquellos que siguieron a Isboset, a Isbaal, al hijo de Saúl. Bueno, de hecho es Ishboset, hijo de vergüenza, ¿no? O el hombre de vergüenza, porque era para puras vergüenzas, ¿no? Y con David, ¿quién viene? Yehudá, que eran, pues su familia, porque David era de la tribu de Judá. Judá era su familia. Y dijeron, ¿sabes qué? Y pues estamos contigo los sacerdotes, ¿no? Que se juntan con los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Levitas. Y dentro de ellos, pues viene también ahí la tribu de Benjamín. Y por primera vez se dividen. Esto se considera como que las dos tribus, pero realmente son tres, ¿no? Las dos tribus, pero que son tres en realidad. Y de este lado, las tribus de Israel. ¿Qué pasa? Así viven durante varios años. Ahí en la película te cuentan casi al día siguiente ya lo matan a No, fueron varios años que David estuvo reinando sobre Judá e Isboset estuvo reinando sobre Israel. Hasta que llega el momento en que pues lo matan y David unifica las 12 tribus más los levitas. ¡Bum! Se unifican. ¿Y qué pasa? Viene Shlomo y lo hace crecer, pero unidas todo, hace crecer el reino más. ¿Vale? Y por segunda vez, ¿qué sucede? El hijo de Shlomo no hace lo bueno y entonces las tribus son divididas una vez más. Pasa lo mismo que acá. ¿Sabes qué, David? Pues nosotros te apoyamos, somos tu familia, ahora le entramos. De este lado le dijeron lo contrario al hijo de Shlomo, a este Roboam. ¿Sabes qué? Nosotros no somos tu familia, no queremos nada contigo, llégale. Y buscaron a un general que Shlomo había desterrado, porque era un general que quería nada más causar broncas, y Shlomo le dijo, ¿sabes qué? Llégale. Y lo mandó muy lejos. Y era de la tribu de Efraín. Y este general se llama Jeroboam. Entonces cuando ya no querían a Roboam, ¿qué dijeron? Pues hay que traer al que no querían, ¿no? Y se trajeron a Jeroboam. Y entonces se juntan aquí las 10 tribus. Y Roboam se queda
con las 2 tribus más los levitas. ¿Sale? ¿Qué sucede? A partir de aquí, toda esta historia siguen siendo el pueblo de Adonai, sigue siendo un pueblo. Sigue siendo la Kaal, la Keilah del Eterno. Él los escogió y los llamó su especial tesoro. Se dividieron. ¿Y qué sucede? Cada uno se va a un lado diferente. Roboam, como era descendiente de David, ellos estaban ¿en qué ciudad viviendo? Jerusalén. Jerusalén. Y Jeroboam, como era de la tribu de Efraín, la tribu de Efraín vivía en una ciudad fuerte, o la ciudad más fuerte de la tribu de Efraín. ¿Cuál era? Samaria. Así es, los samaritanos son descendientes de Efraín. ¿Por qué se llamó Efraín? Todos estos se decían, pues somos nosotros ¿quién? Israel, porque somos más, somos todo Israel nosotros, y ustedes ¿quiénes son? Judá, Yehudá, ¿no? Israel y Yehudá. Bueno, ahí puse la combinación de los dos. ¿Ok? Estas 3 tribus, como eran de Roboam, y Roboam era de Judá, le decían a ellos ¿cómo? Yehudá. Estas tribus, como eran de Jeroboam, se decían ¿cómo? Efraín, pero también se decían, nosotros somos Israel, porque somos más nosotros. Se quisieron pelear, el profeta dijo, ¿para qué se pelean? Y se dejaron de pelear y ya cada quien estuvo en sus cosas. Hubieron diferentes reyes en cada uno de los lados. Hasta que llegó el momento que dentro de los profetas empezaron a profetizar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estos, Israel empezaron a tener ídolos. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el templo? Estaba acá el templo. Ellos se quedaron con Jerusalén y el templo. Entonces, el primer año, imagínense, ¿no? Es como ustedes cuando, no sé, los niños, ¿no? Que los papás acaban de divorciar. Déjame ver tanto aquí. Es que es un poquito de declaración, ¿ah? Como los niños, cuando se acaba de divorciar el papá y la mamá, ¿vale? Y cada año siempre hacían algo en Navidad, iban a algún lugar y siempre, ¿vale? Y el papá, por ejemplo, era como que nos vamos a ir a Acapulco. Cada año se iban a Acapulco y sabían que Acapulco era el lugar donde estaban. Y de repente, pues ya, ¿no? Se divorcian y llega Navidad y ¿vamos a ir a Acapulco? Pues sí, pero, pues ¿cómo? Si Acapulco, por ejemplo, los niños se quedan, no sé, con la mamá y dicen, pero Acapulco era del papá. Entonces, ¿qué hacemos? Híjole, pero es que si vamos a Acapulco y ahí está papá y todo, no. ¿Saben qué, hijos? Miren, nos vamos a Cancún. ¿No? No, más bien, era Cancún acá, era el templo. Cancún, no, es que pues no vamos a Acapulco, ¿no? Fue lo que hizo Jeroboam. Les dijo, ¿saben qué? Vamos a poner acá nuestro propio templo y ya que no saben qué le salió de imagen. Un becerro de oro. Y le dijo, este es su Dios. Aquí vamos a adorar la fiesta de Pesaj, ¿no? Para que ya no fueran para acá, porque pues la idea de que no fueran, porque si estaban yendo las tribus acá, ¿qué iba a pasar? Pues se iban a ir quedando, pues obviamente. Entonces, no vayas, miren, aquí está su Dios, vamos a adorar aquí. ¿Y qué? Ellos empiezan a tener sus dioses. Y obviamente, ellos ya conocían la Torá, ¿sí o no? Sí, ellos también tenían Torá. Pero los profetas generalmente estaban de este lado, aunque había profetas también de aquel lado. Por eso la historia de segunda de Samuel, primera de Reyes, Crónicas, donde hablan los profetas, esos libros tendrían que estar estirados y metidos ahí, todos los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, bueno, no Ezequiel no, pero Oseas, Nahum, todos los profetas vivieron en esta época de Crónicas y Reyes, ¿ok? Para que tú ubiques un poquito la historia. Ahí estaban los profetas. Porque en este libro nada más te habla de Eliseo, Elías, de los profetas, ¿no? Entonces, nada más existían esos profetas. No, estaban todos, Jonás, Jonah, todos los profetas estaban en esta época de los reyes, ¿ok?
unos del lado de Israel y otros del lado de Judá, pero están los profetas. Y entonces empiezan a profetizar los profetas, y uno de ellos es Oseas. ¿Y qué pasa? Acompáñame al libro de Oseas, que creo que es el libro que explica bien todo esto. Es uno chiquitito, entonces ahí búsquenlo con cuidado. Oseas, Joel, bueno, no es tan chiquito como otros, pero es chiquito. Es antes de Joel, de Joel. ¿Ok? Oseas 1. A ver, Daniel, Oseas, Joel. ¿Ok? Y en Oseas 1 podemos ver esta historia súper cruel, la cual, ¿qué dice? Voy a leerla rápidamente. A ver. ¿Me ayudas a bajarle el volumen de allá, de la tele, por favor? ¿Qué dice? Dice, palabras de Adonai que vino a Osea, hijo de Beeri, en los días de Hushía, o sea, uno de estos reyes. Y dice, el principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas. Dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose a Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dublai, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo a Adonai, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de sangre de Jezabel y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, está hablando de este lado, ¿vale? De Israel. O sea, esto fue en la época de Jehú, eso lo encuentras en Crónicas, pero luego nunca ubicas que no vienen ahí juntos, ¿vale? Entonces es importante ubicarlo. Concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿A quién? A la casa de Israel. O sea, este se le conoce como casa de Israel, a ellos. Mas de la casa de Judá tendré misericordia a ellos. La casa de Judá tendré misericordia. ¿Y qué? Y los salvaré por Adonai su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinete. Después de haber desatado a los Reumá, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo a Elohim, ponle por nombre Lo a mí. Porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Elohim. Qué cañón, ¿va? Y ahí es, o sea, por eso este libro de Oseas, léelo, para que entiendas de lo que te estoy hablando. Este libro de Oseas nos explica muy claro cómo el Eterno le dijo, ¿sabes qué? Tú no serás mi pueblo. Yo no soy tu Elohim, tú no eres mi pueblo. Que es de lo que hablamos la semana pasada, del pacto. ¿Por qué? Porque este pueblo se corrompió más que su hermana. Y eso lo vemos en diferentes partes, pero uno de ellos, déjenme buscarlo. ¿Dónde estaba? Bueno, ahí en Oseas, bueno, vamos a continuar ahí en Oseas. Ahí en Oseas 2:23, a ver, creo que está ahí, sembraré en la tierra. Bueno, ahí voy a repetirlo. Y lo sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Reumá y le diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. O sea, va a llegar el momento que tú no vas a ser mi pueblo, ¿pero qué? Pero después sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhamá. ¿Qué dijimos que es Lo Ruhamá? Ponle Lo Ruhamá porque no me compadeceré, o sea, no habrá compadecencia o misericordia, y le diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío. Y todo este versículo, el 2, habla de esto, del pueblo infiel. Te desposaré conmigo para siempre. O sea, empieza hablando de que vas a hacer lo peor, pero después te voy a regresar a mi pueblo. ¿Por qué trata esto? Porque podemos ver nosotros
que ¿quién es este pueblo que no es pueblo? Lo a mí. Lo a mí. No eres mi pueblo. Pero siempre hay el pueblo de Elohim. Y el pueblo de Elohim, como hemos visto que ha venido de uno a uno, después ¿a quién llegó a ser? Israel. La Keilah, que estuvo en el monte de Sinaí. Ese es su pueblo y siempre ha sido su pueblo. Y él no ha cambiado. Entonces, llegó un momento en que dentro de ese pueblo había ahora sí que hubo una parte que dejó de ser pueblo. Por eso está escrito en Primera de Pedro. Dos nueve. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿qué? Por Adonai, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está bien bonito, ¿verdad? Sí, pero entonces dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. ¿Cómo creen que se diga en hebreo no eran pueblo? Si no existe en hebreo el verbo cero estar. Lo a mí. En un tiempo ustedes eran lo a mí. ¿Estás agarrando en la onda? ¿Qué? Ustedes que en otros tiempos eran lo a mí, pero ahora son pueblo de Elohim. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ¿cómo se llama la otra? Lo amar. Lo roamá, no misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Sí alcanzas a entender todo este relajo? No, es que eso es lo interesante. ¿Qué pasa? Como que nos decimos, es que yo no era pueblo, y ahora soy pueblo de Dios. ¿Por qué? Pero no, es que el Eterno está hablando a su pueblo Israel, que siempre ha sido su pueblo Israel. Por eso, aquellos que decimos, es que yo soy iglesia, no es alguien aparte, es el pueblo que siempre ha sido la casa de Israel, que se apartó, que ha vivido apartado, pero que tiene que regresar a ser pueblo. El problema es de que, ¿qué sucede? Alguien dice, es que no eras pueblo, eres pueblo. Ah, pues sí, qué padre, ya soy hijo de Dios, ya soy... No, espérame. Sí está padre, pero espérate. Le está hablando al pueblo de Israel que está regresando a él. Por eso, si tú y yo no somos Keilah y no somos el pueblo de Israel, ¿qué somos? Porque la iglesia no es una iglesia, es la Keilah que estaba en el monte Sinaí. El pueblo que Elohim está diciendo, tú antes que no eras pueblo, que eras lo a mí, hoy eres pueblo, es aquel a quien el Eterno le dijo que no era pueblo. Por eso, aquellos que hemos vivido lejanos, hoy, ¿qué nos toca hacer? Entender que tenemos que ser pueblo de Elohim. A través de su pacto. No es otra identidad. Por eso, el pacto, como dice ahí en Jeremías 31:31. Porque el problema es de que muchos nos apropiamos cosas que no son nuestras, como cristianos, como humanos, decimos, es que yo me tomo esta parte de la Biblia, me tomo esta parte y tomamos solamente pedazos. Y entonces nunca se encuentra el completo de todo. ¿Qué sucede en Jeremías 31:31? Dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simientes de hombre. Ah, no, es que leí el 27. Bueno, dice, también ahí desde el 27, ¿no? Y sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simientes de hombre y la simiente animal. Ahí es donde, en el 27, pero el 31 dice más bien, he aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y la casa de Judá. Entonces, el nuevo pacto, ¿para quién es? Para Israel y para Judá. Por eso dice ahí en Pedro 2:9, como vimos, ustedes que son pueblo escogido, ¿dónde leímos eso hace ratito? Real sacerdocio, nación santa. ¿Dónde? Lo leemos en Pedro, pero ¿dónde lo leímos antes? ¿En qué parte de la Torá? Éxodo 19. Porque el 20 es cuando está, ahí cuando junta el 19 dice, ustedes serán pueblo mío, real sacerdocio, mi especial tesoro. O sea, ¿de dónde? ¿A quién está hablando el Eterno? A su pueblo, a su Keilah. Cada vez que tú escuches el concepto de Keilah o iglesia, mal traducido iglesia, pero iglesia o eclesia, están hablando del pueblo de Adonai, que estuvieron en el monte de Sinaí, que diremos, tú eres nuestro Adonai, haremos y obedeceremos. Ese es su pueblo. Por eso, toda la escritura no habla de dos pueblos aparte, no habla de dos grupos, no habla de dos personas. Por ejemplo, en Romanos 11:17, ¿qué dice? Acompáñame a Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros hemos sido injertados al olivo, pero ¿cuál es ese olivo? Todos dicen Yeshua. Sí y no. Yeshua es aquel que junta las ramas. El olivo es Israel. Así es. Por eso encontramos en Ezequiel, Ezequiel 37. De hecho, el libro de Ezequiel es muy hermoso, todas estas profecías hablando de esto. El 36, el 37. (37, 17). De hecho, aquí habla, es que todo este Ezequiel es hermoso, amados. Está hablando del hoy. Ezequiel es hoy, o sea, lo que está pasando hoy. Entonces, ¿qué dice Ezequiel? Júntalos. Bueno, desde el 16 dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. De hecho, no dice un palo, ahí dice un etz, o sea, un árbol. Toma un árbol y escribe en él, le Judá, para Judá. Y para los hijos de Israel y sus compañeros. Eso es interesante. Uno para quién es, para Judá, y los otros para quién, para Israel y extras, ¿no? Toma, dice ahí, toma después otro palo y escribe para él, para Joseph y para el palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los niños de tu pueblo diciendo, no os enseñes qué te propones con esto, diles, así ha dicho Adonai Elohim, he aquí yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, o con el árbol de Judá, y los haré un solo árbol, un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los cuales escribes estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Adonai, el Elohim, así ha dicho Adonai Elohim. He aquí, vamos bien, así ha dicho Yud-He-Vav-Hei Adonai. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones y a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y las traeré a su tierra y las haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán
ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, bla, bla, bla. Y al final dice, y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Y continúa diciendo cosas muy bonitas. O sea, es la profecía. ¿Qué sucede? Nuestra identidad del pueblo de Elohim es que somos Israel. No es que somos una iglesia o que somos una denominación o que somos de aquí o de allá. No, somos un solo pueblo. Elohim solamente ha creado un solo cuerpo, el cual la cabeza es Mashiach. Y ese cuerpo, ¿quién es? Israel. La Keilah. ¿Quién es la Keilah? El pueblo que estaba allá, en el monte Sinaí. Como dice Esteban, la Keilah que estaba en el monte Sinaí con Moshe. Esa es la iglesia. Cada vez que alguien te diga, es que dice aquí que la iglesia, es que entiende de dónde viene la palabra iglesia, porque cuando aparece por primera vez este concepto de iglesia en Hechos, porque Yeshua nunca habló de la iglesia, pero cuando aparece en Hechos este concepto de iglesia, ¿de qué hablaban? De la Keilah en el monte Sinaí. Y que a partir de ahí el Eterno ha ido escogiendo al pueblo y siempre se empezó a dividir, entre los buenos y los malos, ¿no? Pero que el final del Eterno juntará a su pueblo. Y por eso todas las profecías, vamos a leer varios capítulos, rápido, denme unos 5 o 10 minutitos más. Vamos a Jeremías 56. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte, de monte encallado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué pasa? El Eterno tiene un pueblo, tiene a unas ovejas. Tiene a unas ovejas específicas, como dice ahí, sus ovejas. Ezequiel 34:6. Ezequiel 34:6, ¿qué dice? Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y collados. En lo alto de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas. ¿Quién está hablando aquí? Adonai. Adonai Elohim está hablando en el 11, continúa diciendo, porque así ha dicho Adonai Elohim, así ha dicho Yud-He-Vav-Hei Adonai. Y es que ahí cuando dice Jehová el Señor, es Yud-He-Vav-Hei Adonai, o sea, viene el Yud-He-Vav-Hei y Adonai juntos. Ezequiel 34, primero 6 y ahorita el 11, ese mismo, pero en el 11. Así ha dicho Adonai, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, ¿y qué? Y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. O sea, ¿qué hacen las ovejas? Reconocen al pastor. El día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos lugares en que fueron esparcidas el día nublado y en la oscuridad. Y entonces, ¿qué dice Mateo 15, 24? Mateo 15, 24 dice, entonces respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿quiénes? A los que están perdidos, a los que se perdieron y parte aún de Judá, o sea, a sus ovejas. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, exactamente lo que dice en Ezequiel. Elohim que dijo Adonai, yo voy a ir a buscar a mis ovejas porque yo conozco a mis ovejas y las ovejas me van a conocer a mí.
Y Mateo 10:6. Tenía muchos más versículos, pero me pasé hablando mucho, ni modo. Le dijo, bueno, desde el 5. A estos 12 envió Yeshua. ¿Qué es los 12? ¿Representación de qué? De Israel, representación del pueblo de Elohim. Entonces le dio instrucciones. Por el camino de gentiles no vayan. O sea, cuando habla aquí de gentiles tal cual, habla de gente que no conoce del Eterno. No vayan en ciudades samaritanos, no entren, sino id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en Samaria había pueblo del Eterno, sí. Por eso le dijo a la samaritana, ¿qué? Tú eres esas ovejas perdidas. Pero había gente que no. Por eso, cuando Yeshua ahora sí que resucitó en Hechos, ahora vamos allá a Hechos 1. ¿A dónde estaba? Hechos. Ajá. En Hechos 1, aguántenme, déjenme llegar. Hechos 1, en el 6. Entonces los que se habían reunido ahí, cuando Yeshua, imagínense, aparece ahí sobrenatural, ahí viendo, lo ven ya resucitado, ya está ahí con ellos, los junta, le dicen, entonces se reunieron y dijeron, Adonai, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue lo que ellos dijeron? Tú, Mashiach, estás aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a unir ya los palos? ¿Ya vas a restaurar al pueblo de Israel? ¿Ya vas a hacer eso? No es su tiempo saberlo, pero ustedes serán testigos. ¿A qué viene el Mashiach? A restaurar el reino de Israel, así como con David, que pudo unir y restaurar a todos aquellos que estaban dispersos, porque podemos ver, aún en las películas, en esta última serie, que hay cosas, no, pero hay cosas muy buenas, que están ellos ya como que, ya no queremos estar con este tipo, ya qué onda con esto, o sea, vos no, este cuate no, ya la gente estaba así. Y entonces cuando David les dijo, vino David a ser el rey de todos, todos se sintieron, ¡ay, David el ungido! Va a ser nuestro rey. Por eso ahí en las profecías que estamos leyendo en Ezequiel dice, y vendrá David como tu pastor. O sea, vendrá Mashiach, aquel que dice, yo voy a tomarlos y voy a unirlos. Por eso cuando vieron a Yeshua dijeron, ¿vas a restaurar ya el reino? De eso se trata todo. Todo se trata de eso. De la restauración del pueblo de Elohim. Y el pueblo de Elohim es Israel. No hay dos pueblos. No hay una iglesia y un pueblo de Elohim. Porque tú pregúntale a cualquier persona, a ver, ¿tú eres pueblo de Elohim? Sí. ¿Quién es el pueblo de Elohim? Y si le preguntas solito, a ver, ¿quién es el pueblo de Elohim? ¿Qué te va a decir la gente? Israel. No, pues así cualquiera que te diga, a ver, ¿cuál es el pueblo de Elohim? El pueblo escogido, ¿quién es? Entonces hay dos pueblos. Está la iglesia más el pueblo. Y entonces eso siempre te confunde, ¿no es cierto? Yo soy el Israel espiritual. Israel espiritual, ok, pero ¿qué haces para ser Israel espiritual? ¿Eres Israel o no eres Israel? Aunque digan, es que soy Israel espiritual, ok, pero ¿eres Israel sí o no? Es que, a ver, sí o no, o sea, ¿eres pueblo de Elohim? Sí. ¿Cuál es el pueblo escogido de Elohim? Israel. ¿Tú quién eres? La iglesia, la Keilah, ¿no? Pues la Keilah es el pueblo de Israel.
Por eso, al entender nosotros que aquel que ya no era pueblo, aquel lo amé, que no tenía misericordia, profetizado, hoy tiene misericordia a través de Yeshua. Y tú y yo no es de que no éramos pueblo porque éramos gentiles, sino porque nuestros padres y nuestros padres de nuestros padres eran pueblo de Elohim, pero se contaminaron y por eso nosotros vivimos ahí. Pero nosotros venimos de allá, venimos de Abraham. Él es nuestro patriarca. De ahí venimos, de ahí el Eterno nos escogió. Y aún, escúchalo bien, y aún si tú dices es que yo no tengo nada con Abraham porque no me parezco a Abraham, ni siquiera, o sea, yo no me parezco a Israel, yo tengo el nopal en la cara, ¿no? Siendo que los judíos se parecen más a nosotros que a los güeros. O sea, en serio, un judío güero, allá en Israel le hacen bullying. En serio, me lo dijo un judío. Allá los judíos güeros allá en Israel le hacen bullying porque allá la mayoría son más árabes. Parecen más tipo árabes, más tipo mexicanos. Así es, más como nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Aunque tú digas, es que yo no soy, no sé qué, puede ser como Rahab, que fue injertado al pueblo. No injertado a una iglesia, no injertado a algo, al pueblo de Elohim. Y eso, amados, es lo que tú tienes que tener. Y hay muchísimos versículos. Desde, no sé, podemos ver en Efesios, en Colosenses, por ejemplo, nada más para terminar. Vemos ahí en Primera de Corintios que dice, porque sea como el cuerpo, en Primera de Corintios 12:12, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. No podemos ser dos que está dividido. No, existe un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola raíz, un solo escogido. Por eso escogido, porque si no, no sería escogido. Porque se escogió, bueno, pero tú también, entonces ya no es escogido, ya no estás apartado, ya eres parte. Y eres parte de un grupo. Apartado desde que estás solo. Por eso Adonai es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque ¿quién se parece a él? ¿Hay dos o tres parecidos a él? Es uno. Si no, no puede ser Kadosh. Por eso el Shabbat es Kadosh. Porque ¿cuántos días tenemos? 7. No, bueno, en general, ¿cuántos días tenemos? 7. Pero existe uno Kadosh. Uno apartado. ¿Que cuál es? Shabbat. Por eso es Kadosh, porque hay uno. Es diferente a todos los demás. Adonai es diferente a todos, por eso él es Kadosh. El pueblo de Israel, santo, apartado, solamente hay uno. No puede haber dos, no puede haber tres, uno solo. Y si tú no eres parte de ese pueblo, no eres pueblo. Por eso tú y yo tenemos que aprender y entender que somos pueblo de Elohim. Y esa es nuestra identidad. Amén. Pues que el Eterno te bendiga, amados. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, para que puedas enseñar a otros. Y nos vemos el próximo Shabbat. Bendiciones, amados. Nos vemos ahorita en la transmisión a las 5. Shabbat Shalom.